buen momento, Tao compis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos un día más al canal de Alex García, al canal del podcast de las pistas de la felicidad. Y bueno, ya sabéis que todas las semanas, los viernes, os traigo una entrevista con alguna persona del mundo del emprendimiento, que tenga que ver con el mundo del desarrollo personal, de la psicología. Son personas que son afines a la temática que yo creo y diseño para el podcast de las pistas de la felicidad. Todas las semanas, los viernes, yo os traigo una entrevista que subo al canal de YouTube. Pero hablando con amigos marketers, hablando con compañeros del sector, con gente que trabaja las redes sociales, que trabaja en los canales de difusión de contenido, como por ejemplo es YouTube, yo veo que ellos suben el podcast también al canal de YouTube. Y yo pensaba, digo, bueno, una vez escuché a mi buen amigo Sune, que también subí la entrevista hace poco al canal, que decía, ¿es bueno subir las entrevistas y los archivos y artículos de tu podcast al canal de YouTube? Yo considero que sí, pero también considero que hay que darle un valor extra. Y esto tiene mucho sentido. Digo, bueno, ¿por qué no me acompañáis a grabar los episodios que hago diariamente en el podcast? Así puedo subir también contenido diario a YouTube, cosa que es muy interesante. Me pareció una gran idea, una idea muy chula, ¿no? Así que dije, bueno, pues voy a probar. Voy a ver qué tal se me daría todo esto de poder hacer un podcast y a la vez subir contenido a YouTube. Vamos a ir viendo cómo se va dando y a ver si tiene mérito esto, ¿no? Si tiene sentido, si tiene coherencia y sobre todo a ver qué tal os parece, ¿de acuerdo? ¿Me acompañáis a grabar el podcast de las pistas de la felicidad? Ya sabéis, un podcast de psicología. Hablamos de psicología de las dos vertientes, de la psicología del sentido común, como yo llamo, y de la psicología más científica, pero lo hacemos todo con un lenguaje muy ameno y con un lenguaje muy de tú a tú. Yo soy camarero, trabajo a tiempo completo y a jornada completa en McDonald's. Ahora no, porque estamos en unos tiempos un poco complicados en nuestro confinamiento, pero normalmente trabajo así. Bueno, pues ¿cómo hablaría yo con mis compañeros del mundo de McDonald's? ¿Cómo hablaría yo con compañeros, con amigos del Burger King, con amigos del Chicken Fried, amigos de hostelería, camareros, compañeros de mi sector? ¿Cómo hablaría para que también supieran de todo este contenido que creo, de cómo nos puede ayudar herramientas como el coaching y la PNL a mejorar nuestra calidad de vida? No solo en el empleo, no solo en nuestra formación profesional, sino también en esa búsqueda privada de la felicidad. ¿Os parece un buen contenido? ¿Me acompañáis? Venga, vamos a grabar el podcast. A ver qué tal. Muy buen momento, mi querido oyente, y bienvenido o bienvenida allá donde estés y sea lo que estés haciendo en este preciso instante, en este momento, a este podcast llamado Las Pistas de la Felicidad. Un podcast de desarrollo personal y profesional donde hacemos dos cositas básicamente. La primera, estudiamos y analizamos esas pequeñas pistas, ya lo sabéis, en forma de mentalidad, de emoción y de acción, que van dejando a su paso por esta vida a las personas de éxito y lo hacen de una forma alegre, optimista, con entusiasmo y acordes a su propósito de vida. Y también estudiamos todas esas herramientas, modelos y metodologías de la psicología más científica y de la psicología del sentido común. Vamos a hablar de coaching, de PNL, de inteligencia emocional. Vamos a hablar de psicología social, de la emoción, de la motivación. Vamos a hablar de todo aquello que nos ayude en nuestra privada y personal búsqueda de la felicidad. Mi nombre, ya lo sabes, soy Alex García y soy la persona que te va a acompañar en el episodio que hoy te traigo. Un episodio muy interesante, un episodio muy productivo, como el de todos los viernes. Ya sabes, antes de nada, feliz viernes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo en ese confinamiento? Como te decía, un episodio muy interesante porque te traigo eso que yo llamo mi mochila del peregrino. Esas 5 cositas, esas 5 herramientas en el mundo del desarrollo personal y profesional que yo he incorporado esta semana en mi camino del emprendimiento. Porque también hablamos de eso en el podcast de las pistas de la felicidad. También hablamos de ese poquito de emprendimiento, de lo que yo considero algo muy importante en nuestra búsqueda de la felicidad. No emprender como tal, sino como crear acciones. Acciones que nos lleven hacia objetivos y hacia nuestras metas. Pues de todo eso, de productividad, de gestión del tiempo, de contenido, de herramientas, vamos a hablar en el episodio de hoy del podcast. Ya sabéis que yo en estos días tan inciertos hago un especial saludo. Lo dedico a dos tipos de personas. Las personas que luchamos contra el coronavirus en casa, como es mi caso, aquí en mi estudio, y otras personas que están al pie del cañón, las que verdaderamente se están dejando la vida todos los días en ello y arriesgan también la de sus familiares. Desde aquí, mi más profundo respeto y un abrazo muy fuerte. Vamos a pasar de lleno al contenido de hoy, ¿de acuerdo? Ya sabéis, 3 preguntitas para despertar conciencia. La primera, ¿es segura la aplicación para videoconferencias Zoom? Madre mía, la que se está liando con el tema de Zoom. Hoy vamos a aportar valor, vamos a arrojar un poquito de luz sobre todo esto, vamos a hablar de ciertas personas que están trabajando sobre ello, ¿vale?
La siguiente pregunta, ¿hasta qué punto es importante saber manejarte y dominar las SERP? Ya sabéis lo que son las SERP, ¿no? Si no os lo digo yo. Son lo que nos muestra la página de resultados de Google. En este caso hablo de Google porque es el buscador, digamos, que todo el mundo conoce. Pero si usas cualquier tipo de buscador, pues sería eso que te aparece cuando tú pones, por ejemplo, receta de bizcocho de limón, por ejemplo. Esos resultados que te aparecen, toda esa configuración, esa pantalla, esa página, son las SERP. ¿Sabes hasta qué punto es importante saber manejarte en todo este entramado de links, de imágenes, de productos que te va lanzando Google? Yo, sabéis que en esta primera mitad del año quería enfocarme muchísimo en todo lo que es el concepto de SEO y todo lo que tenga que ver con el SEO. SEO on page, SEO off page, todo lo que son herramientas que ayudan a los SEOs, cómo trabajan. Todo alejándome un poquito del SEO más de agencia, porque yo no soy un profesional del SEO, pero sí que como creador de contenido es muy interesante todo esto. Si creas contenido de valor, si tienes un canal de YouTube, este podcast también te va a encantar, por ejemplo. O si tienes un podcast, simplemente, te va a encantar porque conocer todas esas herramientas de SEO te va a ayudar muchísimo a generar contenido de valor. Contenido de valor, como decía Álvaro Sánchez, que responda a la intención del usuario, que no aburramos a nadie. Esa es la intención, o al menos esa es mi intención, la de no aburrir a nadie. Eso es muy importante. Y por último, ¿cuáles dirías que son en la actualidad las tendencias en el marketing digital? Seguro que has escuchado la entrevista que le hice ayer a Joan Boluda, también la he subido al canal de YouTube, la tendrás en el vídeo. Bueno, pues es muy interesante conocer cuáles serán las tendencias o cuáles están siendo las próximas tendencias o las nuevas tendencias que están dentro del marketing digital, porque el marketing digital puede llegar a ser el futuro de muchas personas que a lo mejor después de toda esta tragedia, de toda esta crisis, por decirlo de alguna forma, tengan problemas de encontrar trabajo, pues el marketing digital les puede ayudar muchísimo. Así que de todo eso, ya sabéis si tenemos contenido hoy, vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a hablar de ciberseguridad, de SEO, de seguridad en las aplicaciones de hacer videoconferencias como por ejemplo Zoom, y vamos a hablar de algunas tendencias en cuanto al marketing digital para esta próxima mitad de año y sobre todo por la importancia de conocer todo lo que se avecina, entre ellos las redes sociales emergentes, por ejemplo, ¿vale? Venga, vamos a entrar un poquito en contexto. ¿Qué es lo que yo me preguntaba desde el viernes pasado, que salió la última mochila del peregrino, que quería generar contenido de valor? Bueno, pues me llegaban, a final de la semana pasada, sobre todo el lunes, me llegaban mensajes sobre posibles vulnerabilidades en la seguridad de la aplicación de Zoom. Ya sabéis que yo uso Zoom para grabar, por ejemplo, las entrevistas del podcast. Yo uso Zoom desde siempre, o sea, cuando empecé el podcast, quería hacer entrevistas y tenía ciertos problemas en cómo grabar las conferencias por Skype, ya que Skype pues necesitaba de un programa que le grabara, en fin. Entonces poco a poco fui investigando y fui llegando hasta Zoom. Zoom es una herramienta muy potente, es una herramienta que hoy en día por las circunstancias que te han dado ha explotado y se ha subido por las nubes, y esto también tiene una serie de inconvenientes. Pero como os decía, yo siempre he usado Zoom. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que como uso Zoom es algo que disparó mis alarmas. Ahora hablaremos también de eso de disparar las alarmas, de esa gestión emocional. Pero fue lo que me mandaba la gente porque sabía que yo hacía mis entrevistas por Zoom, ¿no? Entonces con el paso de la semana me fueron llegando, incluso de manera casi inevitable, mensajes por diferentes vías. Me llegaban alertas a través de Google Alerts, me llegaban alertas en blogs a los que estoy suscrito, me llegaban mensajes de WhatsApp, mensajes de Telegram. Entonces me llegó, incluso ayer a última hora, me llegó el famoso mensaje este que ha sido viral por WhatsApp, ese de la pareja que le habían robado y que alegaban que había sido a través de la plataforma de Zoom. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a hablar también de esa importancia del SEO, de saber manejarnos en los buscadores, porque aunque no lo creáis, el SEO no solo sirve para posicionar webs. ¿Qué nos presenta Google? Pues nos presenta de todo, nos presenta documentos, localizaciones geográficas, nos presenta webs, nos presenta enlaces de interés, enlaces relacionados. ¿Veis la importancia de todo esto? Aquí tenéis contenido de sobra para cualquier cosa, por ejemplo, para verificar de alguna forma si es cierto o no lo del tema de Zoom. Pero bueno, vamos a pasar a la acción. Voy a daros las 5 herramientas de mi mochila del peregrino, a ver qué tal os parece. La primera ya sabéis que es una frase inspiracional, algo que me empuje, algo que me motive. Y a mí me gusta muchísimo una frase del presidente Roosevelt que decía: cuanto más sabemos sobre nuestro pasado, más preparados estaremos para el futuro. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué me inspira a mí esta frase? Bueno, nos encontramos en un punto en el que podemos tomar dos alternativas. Una, preocuparnos y quedarnos estancados en esa preocupación, en esa rumiación,
psicológica, ese malestar que nos genera todo esto, o también podemos prepararnos, podemos pasar a ser más proactivos. Es una frase que te empuja y que te invita a prepararte para un futuro. ¿Cómo? Conociendo cosas de nuestro pasado. ¿Has oído la expresión todo vuelve? ¿Que la vida es un ciclo? Bueno, pues esto en las situaciones de crisis es muy parecido, porque hay algunos componentes emocionales y hay unos componentes conductuales, es decir, lo que hace la gente después de que le embarguen esas emociones, que son común en todas las crisis. Hay personas que son muy emocionales y se dejan desatar por esa emoción y pierden el control. Y hay otras que tienen un poquito mejor de gestión emocional, de adecuada gestión emocional. No es que sea mejor ni peor, sino que te empodera de alguna forma a pasar a la acción de una manera determinada, ¿no? Yo en el episodio del miércoles hablaba de la importancia de distinguir entre inteligencia, de distinguir entre erudición y sabiduría. ¿Por qué? Porque están muriendo muchas personas mayores. Muchísimos de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, están cayendo a causa de este terrible virus. ¿Qué perdemos con todo eso? Perdemos experiencia vital, que es unificar inteligencia y conceptos que memorizamos. Erudición es memorizar muchos conceptos, ¿vale? Y lo adaptamos a nuestra experiencia vital y con todo eso generamos como una especie de conocimiento que debe ser transmitido de generación en generación. Con esa pérdida de nuestros familiares, de las personas mayores, un país, una cultura pierde todo ese conocimiento y esa experiencia vital. Y esto es muy importante. Bueno, pues yo creo que en las circunstancias actuales, hoy mejor que nunca, es esta frase la que te puede inspirar y la que te puede motivar de alguna forma a decir, bueno, voy a ver qué ocurrió en crisis anteriores, qué pasó en crisis anteriores, cuáles fueron los sectores que estuvieron más afectados, cuáles fueron las que menos, qué ocurrió con los bancos, qué ocurrió con los trabajos, qué ocurrió con el gobierno y con las políticas que llevaron a cabo el gobierno. Yo no soy político, soy apolítico, no, porque en realidad no se puede ser apolítico, tengo mis creencias, tengo mis valores. Pero si os digo la verdad es que sé tan poquito de política que no podría deciros nada por el estilo. Pero sí que hay gente que sabe, hay podcasts, hay personas que conocen todo esto. Bueno, pues me informaría sobre ello y trataría de allanar el camino hacia el futuro. Cuanto más sabemos sobre nuestro pasado, más preparados estaremos para el futuro. Me parece una cosa brutal. Y además viene a colación con algo que vamos a repasar con el tema del vídeo, cuando recomiendo un vídeo, porque también es muy interesante saber cómo se conforma una sociedad después de una crisis, cómo se van planteando distintos núcleos a través de esa viralización del pensamiento. ¿Dónde tenemos todo eso? ¿Os suena? En las redes sociales, en YouTube, todos esos influencers, todas esas personas que sigues, ¿a quién te crees que siguen? Pues siguen a personas con las que comparten ideas, comparten creencias, comparten conocimientos y les inspiran de alguna forma. Esto es muy interesante. Bueno, el artículo que te recomiendo, está claro, es un artículo que habla de la vulnerabilidad en Zoom. Es el artículo que creó la web Incibe. Porque, ¿qué hago yo en este caso? En caso, por ejemplo, como ya te he dicho, en los que a partir de la semana pasada, del fin de semana, incluso el lunes, el martes y el miércoles, empezaron a llegarme mensajes sobre vulnerabilidad en Zoom, sobre robo de datos, sobre una falsa suplantación de identidad a cargo de unos hackers determinados que se metieron en unas rooms de Zoom y empezaron a lanzar compartición de pantalla de vídeos pornográficos y tal. Bueno, una verdadera pasada. ¿Qué hago yo ante todo esto? Bueno, pues hace unas semanas creaba un artículo en el podcast donde hablaba de las mentiras en redes sociales, hacía referencia a la importancia de mantener la mente en calma y no tomar decisiones precipitadas. ¿Por qué? Porque este tipo de artículos, este tipo de noticias van directamente a la parte emocional del consumidor, a nuestra parte emocional. ¿Qué ocurriría si yo te mando un mensaje y te digo que en la plataforma de Zoom, o todo aquel que haya usado la plataforma de Zoom, ha estado expuesto a dar sus números bancarios, a que te pueden quitar hasta el último euro en los tiempos en los que corren? Cuidado, porque hay personas que no tienen ni para comer, que no se saben si van a cobrar dentro de un mes porque están dentro de un ERTE. Y imagínate que le quitan su dinero. ¿Cómo te activa eso? Activa tu parte emocional. Bueno, pues yo os decía que es muy importante mantener la calma. Mantener la calma no significa pasar del tema, es tomarte una hora. Tómate una hora antes de viralizar nada, antes de compartir, antes de activar esa emoción. Tómate una hora para decir, de acuerdo, ahora mismo estoy en una activación de ira, de frustración, voy a cambiarla y voy a pasar a una emoción en la que yo contemple la posibilidad de que dentro de lo que me estoy contando, de la película ya que me estoy contando, de que se han metido en mis cuentas y me van a quitar la pasta,
Nada de esto va a pasar y yo voy a arreglarlo o bien con un parche, o bien con una actualización, o bien con lo que sea de gente que está trabajando sobre esto, porque hay gente trabajando sobre esto. Zoom de buenas a primeras no ha llegado y ha dicho esto se ha vulnerabilizado y bueno, y vamos a ir arreglándolo poquito a poco, nos han puesto las pilas. Ahora veréis cómo, os lo voy a comentar un poquito después. Bueno, pues yo lo que hago es hacer caso a todo lo que os comentaba en ese podcast. Lo primero y lo más fundamental de todo es mantener la calma. Tomarás mejores decisiones. Yo siempre digo, hazte la zarigüeya. Te quedas muerto, ¿vale? De buenas a primeras te haces el muerto y dices, venga, encefalograma plano. A 0%, no pienso rayarme, no pienso desmotivarme, voy a ver qué puedo hacer con todo esto y qué voy a hacer con todo lo que me estoy diciendo. Y lo que me estoy diciendo es, tranquilo, esto tendrá solución. Y me pongo a ello. Yo lo que hago en este caso, lo primero que hago, ya os digo, es meterme directamente en Incibe. De hecho, os dejo el link en las notas del programa sobre el artículo que os recomiendo de blog. Y es donde habla de la vulnerabilidad en Zoom. Yo no sé si conocéis Incibe. Incibe es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y él te mantiene al día de cualquier reporte a nivel nacional e internacional de este tipo de temática, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con ciberseguridad lo puedes encontrar aquí. Parches, habla de Windows, habla de Mac, habla de Android, de cualquier de ellos, habla de cualquier cosa, de verdad, todo esto es muy chulo. Además tiene un blog súper interesante, está divertido, es muy chulo, no es difícil de leer, está actualizado. De hecho tienen noticias cada cierto tiempo donde te hablan de, oye, pues mira, tengo cómo no aburrirte con el tema de la ciberseguridad, por ejemplo. La ciberseguridad no es para informáticas, cosas así, es muy interesante. Entonces yo lo que hago, en un primer lugar, si tiene que ver con esta temática, yo me voy directamente a Incibe. Me meto en Incibe y veo pues vulnerabilidad en Zoom o entre el buscador. De todas formas salen noticias destacadas, ¿eh? Entonces yo a continuación me voy a First Draft, que como decía en el artículo ese del miércoles de la semana pasada, no, de la semana pasada o de la anterior, no recuerdo muy bien, creo que era un artículo del miércoles. Sí, no estoy seguro. Bueno, lo dejo en las notas del programa y así evitamos problemas. Entonces os decía que yo me meto en First Draft y veo si han publicado algo. En First Draft, si te metes en el buscador y pones Zoom directamente, no hace falta que pongas nada más, te lleva directamente a un artículo que publicó Casey Newton y en ese artículo ya te habla de problemas en la seguridad de Zoom. Te lo explica todo muy bien, además te conecta con varios enlaces para que te vayas formando en todo esto. Te habla de contenido cifrado, te habla de esa seguridad de cifrado de extremo a extremo, que también es muy interesante. Bueno, te habla de un montón de cosas. Esto no es un podcast de tecnología y yo no estoy muy ducho en el tema, pero si quieres saber sobre ello, pues busca en First Draft ese artículo. Ya sabéis que tenéis el traductor de Google, podéis traducirlo instantáneamente. Y Casey Newton te habla de todo esto, es muy interesante, de verdad. A continuación, después de todo esto, investigando, me llegó el audio de la pareja esta que decían que le habían sustraído no sé cuántos 1000 euros por culpa de Zoom y tal. Bueno, yo ese audio no es que no me lo crea, de hecho ya se han escrito muchas cosas, puedes poner en los buscadores de Google pareja, hurto Zoom y cosas de esas. Ya la pareja se ve que no tiene mucho conocimiento informático cuando asocia a Zoom directamente con Google, cuando son claros competidores. Ahora después os explicaré por qué, como alternativas a Zoom. Pero Zoom no es de Google. Google no tiene nada que ver con Zoom. Sí que es cierto que tú, a través de Calendar, puedes poner una extensión en tu Google Chrome para que cuando tú time bloqueas algo, cualquier cosa de cualquier evento, puedas directamente ahí conectar y unirte o bien asignar una Zoom para ese evento en particular. Yo lo hago con mi time blocking, con las entrevistas del podcast, lo hago así. Yo cojo, me meto en Calendar, programo mi entrevista y directamente creo esa room y la mando a mi invitado. Vale, esto hasta este punto está guay, pero Zoom no es de Google. Entonces ya de por sí cuando dicen aplicación Zoom de Google y tal, algo ya chirriaba. Entonces, bueno, sí que es verdad que la página oficial de la Guardia Civil, incluso en el Twitter de la Guardia Civil, salió este artículo, salió este post, pero a mí ya me chirriaba un poquito. No quiere decir que no sea verdad, de hecho creo que es verdad. No quiere decir que haya sido por Zoom, porque también hay problemas en la vulnerabilidad de Windows. Puede que simplemente no tuvieran Windows actualizado también. Pero bueno, cosas interesantes que podemos sacar de todo esto. Bueno, una cosa muy chula que os he dicho es las iniciativas que está haciendo Zoom. Zoom ha fichado de alguna manera a un tipo que se llama Alex Stamos. Alex Stamos es un científico informático, es profesor de la Universidad de Stanford.
Y este tipo no está trabajando para Zoom, él lo ha dejado claro, él no forma parte del equipo de Zoom, pero sí que es verdad que le han planteado un reto desde Zoom, desde el CEO de Zoom, le ha planteado un reto y él lo ha aceptado. Está trabajando una serie de consultorías para subsanar todos esos errores con el equipo técnico de Zoom. Pero una cosa muy interesante que habla Alex Stamos como consultor externo es que él, lo primero que le motivaba de todo esto era el reto de plantear una situación en crisis, porque ojo, esta empresa ahora mismo tiene una crisis de marca brutal. Seguramente se recuperen porque han crecido tantísimo que tendrán dinero para pagar a los mejores consultores de todo esto, y gracias a Dios el SEO también trabaja en su beneficio porque tendrán ya SEOs trabajando en ese SEO negativo que puede tener toda esta pequeña crisis. Pero bueno, es muy interesante. Él habla de que es un reto, habla de que es muy motivador y han contratado a este tipo para trabajar, un tipo que está especializado en informática y que está también especializado en la desinformación y en el control de esa desinformación. Es una verdadera pasada. Y otra cosa muy chula que podemos aprender de todo esto: ¿sabemos lo que estamos usando? En un primer momento, Zoom, al parecer, se creó solo y exclusivamente para el mundo de la empresa. Y de buenas a primeras, de la noche a la mañana, ha pasado a usarlo toda la humanidad. O sea, ¿cómo se puede controlar eso? Eso no se puede controlar. Evidentemente ahora está pasando factura lo que no hayan trabajado en su momento, porque a lo mejor no han podido, no por otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, es muy interesante cómo una plataforma se va autoevaluando, automidiendo y creando. A lo mejor han fichado a alguien, esto si tienes dinero es muy evidente, ¿no? Tienes dinero, pagas a los mejores, pero es muy interesante cómo van afrontando todo esto, es algo muy interesante. ¿Qué podemos hacer también para evitar todo esto de Zoom y tal? Bueno, pues algo muy interesante, chicos: descargar programas en las páginas oficiales. Hablar con vuestros padres, hablar con vuestros familiares, descargar el programa de páginas oficiales es muy interesante. Yo entiendo que hay mucho nicho suelto, hay mucho micronicho, hay personas que trabajan todo lo que es el tema de las webs para este tipo de información, pero bueno, hay webs oficiales, se puede llegar a la web oficial y descargaros todo desde la web oficial. Y otra cosa muy interesante: tener siempre la aplicación actualizada. Yo voy a seguir usando Zoom, de verdad, voy a seguir usándolo, no me plantea una desconfianza porque es una plataforma impresionante. Así que os recomendaría que tengáis actualizada la aplicación. Si no sabéis qué versión de Zoom estáis usando, una forma muy fácil es meteros en Zoom, crear directamente una conferencia con vídeo encendido, con vídeo apagado, como queráis, y inmediatamente finalizáis sesión. Una vez que finalizáis sesión, directamente, donde pone ingresar o ID y tal, ahí abajo, además del copyright, os pone la versión que tenéis. La última es la 4.6.10 y todo el mundo en Zoom, todo el equipo técnico, todo el soporte, te dice que la mantengas instalada. Y una vez hecho esto, por favor, seguimiento en redes sociales, no cuesta nada. Si tienes Twitter, si tienes Facebook, sigue esos hashtags, sigue a esa empresa en particular, a esa aplicación en particular, que no es difícil, y inmediatamente que vayan saltando alarmas o que vayan saltando crisis de este tipo, seguramente os salte y podáis verlo, ¿de acuerdo? Venga, acción para el éxito, ya sabéis, acción para el éxito o hábitos que nos lleven al éxito. Yo os traigo 3, ¿de acuerdo? Os voy a hablar de la SERP, que para mí es fundamental. Ya os digo que estoy trabajando muy a fondo el SEO. Os voy a hablar de la importancia y la herramienta de Ubersuggest, que es una herramienta muy chula del gran Neil Patel. Y os voy a hablar de alternativas a Zoom. Ya lo hemos dicho. ¿Qué son las SERP? Ya sabéis, páginas de resultados del buscador. Es famoso Search Engine Result Page, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué resultados nos aparecen cuando buscamos algo en Google? Nos puede aparecer vídeos, nos pueden aparecer imágenes, productos, nos pueden aparecer mapas, geolocalizaciones, todo eso es muy interesante. Bueno, pues todo eso nos puede servir para indicarnos lo que están buscando las personas, esa intención de búsqueda. Y esto es muy chulo si generas contenido de valor, ya seas podcaster, ya seas youtuber, ya seas blogger. Saber qué está buscando la gente y satisfacer esa intención de búsqueda es brutal para tu contenido. Está claro, yo estoy haciendo un podcast de desarrollo personal y si hoy, por ejemplo, hoy porque lo estoy hablando en la mochila del peregrino, pero un lunes, un martes, un miércoles, yo no hablaría de Zoom. Evidentemente hablo de Zoom porque el viernes es en plan videoblog, es en plan
mi camino en el mundo del emprendimiento, pero yo no hablaría de eso, como tampoco hablaría de recetas del bizcocho de yogur, ¿verdad? Bueno, pues esto es muy parecido. Si dentro de toda esa intención de búsqueda algo entra dentro de todo tu contenido, es genial, puedes responder ahí a una intención de búsqueda. Y esto es muy chulo. Y una herramienta de SEO muy bonita que estoy yo aprendiendo a usar, que es una verdadera pasada, es Ubersuggest. ¿Qué es Ubersuggest? Bueno, pues ya sabéis, es una de las 4 o 5 herramientas tan pletóricas y tan virales que ha creado Neil Patel, que es un marketer de gran prestigio mundial. Ojo, tiene sus benefactores y tiene sus detractores. Este tipo, wow, con este tipo tiene algunas campañas que agüita, la que lía con algunas campañas. Y yo te digo que es una herramienta básica, yo la considero ya indispensable dentro del mundo de lo que es eso, de la creación de contenido, de saber qué están buscando las personas. Te da índices de volúmenes de búsquedas, te da el coste por clic que se está usando en las campañas de Google AdSense, te da la dificultad de posicionamiento, te da muchísimas cosas muy muy chulas. Además te habla de URLs, te habla de competencias. Hay una parte que se llama rastreo de webs, que yo esa todavía no la tengo muy clara, no la uso mucho, pero supongo que la usaré porque puedes rastrear a tu competencia y ver qué cosas buenas hacen, qué no hacen, que yo no lo veo mal, ojo. Y bueno, esa verdad es que es muy interesante. Es una herramienta que era gratuita en su momento, pero que ya es de pago. Creo que son 29 euros al mes. Pero ojo, tienes 7 días de trial, tienes 7 días de prueba. Puedes meter una tarjeta de crédito que la tengas para algunas cosas que quieras comprar, o no tiene por qué ser tu tarjeta de crédito dorada. Y te das 7 días de prueba. Así que bueno, puedes hacer ahí unas búsquedas y tal, ver cómo te va con la herramienta. Y si no te gusta, pues bueno, luego te das de baja y no tienes que pagar esos 29 euros. Puede ser pago mensual, puede ser un pago anual. Bueno, ahí está, yo lo dejo, es una herramienta muy chula. Y si eres creador de contenido, ya te digo, tienes un canal de YouTube, si tienes un podcast o lo que sea, te va a servir muchísimo. Alternativas a Zoom. A patadas, y más ahora y dentro de los próximos meses, porque ya habéis visto que esto ha llegado para quedarse. ¿Qué nos va a enseñar esta crisis? Bueno, pues algo que está viralizándose, que está muy de moda, el tema del teletrabajo. Bueno, eso estaba ya ahí, pero ahora parece ser que se ha despertado. Algo muy interesante. Hay muchos consultores hablando de teletrabajo. Bueno, pues algo parecido a esto. Estas aplicaciones han llegado para quedarse, y el posicionamiento ahí va a ser una lucha constante. Yo os voy a decir 4. Una es Jitsi, que está muy de moda, es una aplicación de videoconferencia y mensajería instantánea que tiene aplicaciones nativas para Windows, para iOS, para Android. Trabaja también con Linux, tiene soporte también para Linux, para Macs, para Windows. Y es de código abierto, cosa muy chula, creo que es de Apache. Y la usa el gobierno, o sea que bueno, está muy bien, ¿no? Si la usa el gobierno para usar sus ruedas de prensa, para hacer sus ruedas de prensa, pues bueno, tiene que estar bien, ¿no? Otra que ya conocéis, Whereby, la dijimos hace un par de semanas en la mochila del peregrino, que es algo muy interesante, es una aplicación muy chula, aunque creo que la versión freemium no te deja grabar, lo cual creo que a mí me vendría corto, pero es algo muy interesante. Está la de siempre, como es Skype, está la de siempre, como es Google Hangouts, que son 2 aplicaciones súper buenas, súper conocidas, que van muy bien y que también están aquí para quedarse. Así que bueno, pues os las recomiendo, son alternativas muy chulas, muy interesantes y están ahí siempre, ¿no? A continuación, el vídeo. ¿Qué vídeo os propongo? Es una charla TED que se llama La influencia oculta de las redes sociales. Es una charla que da Nicholas Christakis, creo que se llama este tipo, no lo sé muy bien, la verdad. Este tipo es médico, es sociólogo y es profesor en la Universidad de Yale. En 2009 fue considerado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del momento. Si es cierto, ha llovido mucho, pero bueno, no todos los años nombran a uno en el top 100 de las personas más influyentes. Así que yo creo que te va a gustar mucho esta charla TED. Es muy bonita, es muy poderosa. ¿Por qué? Porque te habla de las redes sociales. Pero de las redes sociales no ya en el estado digital, no en el punto digital, no en el producto, sino cómo se conforman las redes sociales y el poder de las redes sociales. Una de las cosas muy chulas, ya sabéis, este es el podcast de las pistas de la felicidad, aquí hablamos de inteligencia emocional, hablamos de emociones, y una cosa que me gusta muchísimo es ese concepto que muestra en algún momento, que nos pregunta por qué mostramos nuestras emociones. ¿Por qué tenemos esa necesidad de mostrar nuestras emociones? Y él habla de que, aunque no lo creamos, ya lo hemos dicho muchas veces en el podcast, hemos hablado mucho del cerebro límbico, hemos hablado mucho del cerebro racional, de ese neocórtex, pero no hemos hablado de esa parte de nuestro cerebro que cada vez se está estudiando más en la neurociencia, que es ese cerebro social. Bueno, pues el cerebro social
activa o inactivamente, inactiva no es del todo cierto, vamos a decirlo como objetiva o subjetivamente, es decir, desde el punto de vista del consciente o del inconsciente, de algo que no creemos que estuviéramos pensando, pero lo estamos haciendo, trabaja de cara a mostrar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son una puerta que se abre o se cierra a otras personas. Y esto es muy interesante porque a continuación nos habla del contagio emocional. ¿Por qué algunas personas, por ejemplo en YouTube o en Instagram, por qué algunas personas simplemente con verles la cara, con verles cómo se comportan delante de la cámara o por ir conociéndolas con su contenido, como por ejemplo en el podcast de las pistas de la felicidad, a los podcasters que seguimos, ¿por qué nos dan buen rollo? Porque existe un concepto que se llama el contagio emocional. Él habla de que hoy en día se tiene la concepción de que en el mundo pensamos que las emociones es algo efímero en el tiempo. Y él dice que no debe de ser así, que debe de existir un punto en el que nosotros creemos o creamos de alguna forma nuestra red de contactos, nuestra red social, a partir del contagio emocional. Y esto es muy interesante. Estás con un canal de YouTube, estás con un podcast detrás de un micro, detrás de una cámara. ¿No sería interesante contagiar ese estado emocional? Ojo, no estoy diciendo que siempre estemos eufóricos, que siempre estemos tristes, que siempre estemos asqueados de todo, no. Pero ser conscientes de que puedes contagiar tu estado emocional no es una motivación intrínseca para decir, hey, voy a hacer esto para contagiar mi buen rollo. Hoy estoy feliz, voy a contagiar a los demás. Hoy estoy triste, voy a hacer que toda esa tristeza que me va a ayudar a hacer algo en concreto, a preocuparme de mí, también sirva de motivador social. Voy a contagiar ese estado emocional. Es algo muy, muy chulo. Y por último, otra cosa que me gusta mucho es ese concepto que habla de estructura de tu forma o de la forma de la red social. Y pone el ejemplo de los átomos de carbono. Los átomos de carbono son los mismos, pero si se interconectan de alguna forma específica, de alguna manera en concreto, pueden transformarse o bien en la punta de un lápiz, que es blanda, o bien en un diamante, que es lo más resistente, o de las cosas más resistentes que hay en este mundo. ¿Ves qué concepto tan bonito? Es algo que me ha encantado, de verdad, por eso os lo recomiendo, espero que os guste. Y por último, podcast. Esta semana me ha encantado de nuevo volver a escuchar el podcast de Víctor Martín, de Success Academy, ya lo conocéis, y en esta ocasión le hace una entrevista a Vero Ruiz del Vicio. Ella es una marketer muy consolidada a nivel internacional, y lo encuentro muy interesante porque nos habla sobre todo de ventas, nos habla de tendencias y nos habla de mecanismos y de herramientas que podemos usar para crear una venta, para desarrollar una venta, para desarrollar nuestro marketing. Por ejemplo, con nuestro marketing del permiso, este que hacemos tú y yo, ¿no? Este inbound marketing. Bueno, pues algo muy parecido. Nos habla del diseño de nuevos mecanismos para crear otro tipo de listas. Ya sabéis que están las listas de correo. No sé si sabéis, por ejemplo, yo he creado hace poco, está en el canal, lo que pasa es que está oculto, mi curso Impulso, también os lo dejo en las notas del programa y en el vídeo de YouTube para que lo veáis. Pues suscribiéndote a mi lista de contactos, por ejemplo, a mi lista de correo, puedes acceder a ese lead magnet, a ese producto, a ese curso de Impulso, ¿no? Es un curso, por ejemplo, donde yo hablo de mi temática, hablo de motivación, hablo de gestión del tiempo, hablo de psicología, del sentido común, aplicamos algunas nociones de psicología científica. Bueno, pues esto, digamos que está en un punto en el que todavía sigue funcionando, pero se están creando nuevas herramientas para crear nuevas listas de contactos. ¿Y cómo no se hacen? Pues a través de WhatsApp, por ejemplo, a través de grupos de Telegram. Es muy interesante este punto. ¿Por qué? Porque habla de que a lo mejor si tú tienes una lista de correo, yo mando un correo, eso se puede olvidar en el inbox. Puede que haya gente que no abra su lista de correo. Si lo hacemos a través de redes sociales, puede que yo cuando hago un directo en redes sociales o hago un directo en YouTube o cualquier cosa parecida, puede que no estés conectado, puedes que tengas tu propia vida, que estés haciendo cosas y que no puedas conectarte de alguna manera, pues también se puede perder. Pero a que es inevitable que cuando acaba el día tú has dejado tu WhatsApp a cero, tú has dejado tu Telegram a cero. Bueno, pues algo muy interesante de lo que habla Vero en esta entrevista y es algo que me ha gustado muchísimo, se lo recomiendo. Y otra cosa muy chula, ¿has escuchado ya la entrevista de Joan Boluda? También te la dejo en las notas del programa. Bueno, pues al igual que Joan, Vero nos habla de la importancia de estar al día y conocer todas las redes sociales emergentes, porque puede ser el futuro de los próximos meses y los próximos años. Sobre todo me ha gustado mucho la comparativa que hace entre Instagram y TikTok y el concepto de lo que los americanos llaman el efecto Goofy, el efecto payaso. Esto no quiere decir que nos pongamos a hacer el payaso ahora en TikTok. Hay personas que basan su marca personal en otro tipo de características y que a lo mejor me prefieren mantener
su parte más privada o su parte en la que tiene una autoestima un poquito más dañada en secreto. Bueno, pues hacen una comparativa y hablan de que TikTok es esa parte en la que tú puedes ser tú mismo. En hacer payasadas, en transmitir de alguna forma tu marca personal desde otro punto que dé fuerza a esa propuesta de valor, ¿no? Es algo muy interesante que también te recomiendo. Espero que, al igual que yo, pues que te instales TikTok y que, bueno, y que digas, bueno, pues esto me gusta, esto no me gusta, y que luego ya decidas si es una red social para ti o no. Pero lo importante es conocerlas, el ponernos manos a la obra, porque a lo mejor cuando te pongas manos a la obra ya es un poco tarde, ¿no? Porque habrán entrado otras o ya no tendrás hueco, en fin, mil cosas. También te lo traigo y espero que te guste. Y nada más, muchísimas gracias, como siempre, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios, por vuestros me gusta, pero sobre todo, ya sabéis, por regalarme vuestro bien más preciado, que es el tiempo. Nada más, un abrazo muy fuerte de todo corazón y nos escuchamos y nos vemos el lunes con más contenido. Abrazo fuerte y feliz fin de semana. Nos vemos en el camino. ¡Chao!